Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, no, pues nada, agradecerles por haber pues asistido a la clase. Vamos a empezar entonces a revisar el caso de Martín. Denme un segundo, yo les habilito el audio para poderlos escuchar eh, y pues que me puedan hacer sus preguntas. Entonces, regálenme un segundito y ya continuamos con la sesión. Bueno, les cuento que no, no encuentro la opción para habilitarles. Nada más, si tienen preguntas, creo que al lado derecho les va a aparecer un panel. Entonces, únicamente pues me hacen las preguntas que tengan por ahí y pues las vamos resolviendo. Les voy a compartir la pantalla. Eh, Regálenme un segundito, por favor, que estoy buscando acá la presentación. Ya está. Listo, bueno. Me gustaría que comencemos entonces yéndonos al perfil de Martín. Digamos que sé que ya la gran mayoría de ustedes tienen la puntuación del WIPSI estandarizada. Entonces quisiera pues empezar dándoles una lectura. Es más, vamos a mirar desde, con el permiso de Daniel, les voy a compartir aquí la tabla de resumen sobre las resumen de subescalas para que podamos empezar a dar una lectura apropiada a esto, ¿no? Entonces, bueno, comenzando pues por el índice de comprensión verbal, lo que, lo que podemos ver es, lo primero que se ve es que hay una alteración en la prueba de semejanza, ¿no? Esta prueba, en su primera medida, pues me abordaría un poco de abstracción verbal,
pero también de memoria, porque con base a mis experiencias pasadas, yo voy a poder establecer, digamos, las asociaciones que tienen dos objetos, ¿no? Entonces, a partir de esto, el... que no veo, ya. A partir de esto, pues, ¿qué podemos empezar a ver? Que tal vez los procesos de adquisición o de aprendizaje por medio del área verbal van a estar interferidos. Bien, esto pues digamos que ya lo vamos a ir retomando proceso por proceso. La idea es que por lo pronto hagamos una lectura del perfil para ver entonces cómo lo podemos ir integrando en un nuevo archivo. Bien, entonces sigamos revisando, yendo sobre la parte de, no sé si en este momento me, me están escuchando. ¿Alguien podría mandar una pregunta o algo para corroborar? A ver. Bien, ya estamos. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, bueno, entonces continuemos. Vamos por la parte de matrices, ¿no? Resulta que la tarea de las matrices pues, consiste en la capacidad que tiene una persona para movilizar imágenes y a partir de ello abstraer ese patrón, digamos, perceptual que le va a permitir, digamos, completar la secuencia. Entonces, desde allí, pues se requiere evidentemente un razonamiento abstracto para que las personas puedan, digamos, llegar a resolver este tipo de tareas. Si, si observamos, este sería un indicador de unas pruebas, digamos, que se completan a partir del canal visual. Pero, ¿por qué entonces las otras subescalas que me responden a esto estarían bien? Y es, bueno, hay que empezar a abordar sobre la naturaleza de la tarea, ¿no? ¿Qué es lo que puedo ver yo aquí? Y es en primera medida que tal vez ese razonamiento complejo, o sea, que se deriva a partir de instrucciones complejas y que llega a ser en cierta medida demandante a nivel cognitivo, se le dificulta a Martín, porque tal vez esas habilidades que requieren como unas capacidades cognitivas elevadas, parece estar como afectado. Digamos que ya vamos a ver desde la ENI cómo se nos va, cómo vamos a ir delimitando ese perfil. Bueno, pasando a conceptos, mmm, también muestra estar bien bajito, lo cual, pues creo que termina siendo congruente con el perfil que está mostrando de matrices. Sin embargo, pues yo los invito que a lo largo de la sesión que estamos realizando, si alguno tiene algún comentario sobre el desempeño de Martín en las pruebas, pues por lo que yo no pude observar, sería bueno que digamos lo pueden ir compartiendo a través de preguntas o esto. Porque pues lo que vería yo ahí es que de todas maneras estas pruebas tienen una alta demanda cognitiva en términos de atención y por lo que recuerdo este muchacho digamos que al momento de estar volviendo sobre esa parte
de pruebas que resultan ser tan demandantes se perdía muy rápido. Entonces, pues esto hay que ir pensándolo eh, para tal vez una posterior integración después. Me asombra que tiene, aunque pareciese, digamos, tener algunas habilidades, creo que el perfil de él resulta ser bastante disonante. Y esto tiene que ver entonces con que, pues tal vez tiene unos dominios que ha ido entrenando, que ha ido adaptando a medida que ha ido avanzando su escolarización y pues ha encontrado una forma funcional de responder. Veo entonces que efectivamente existe una disonancia cognitiva. Si miramos acá estos indicadores de velocidad de procesamiento y de memoria de trabajo, es ese, velocidad de procesamiento. A ver, un segundito. Sí, bueno, no sé si todos tengan las mismas puntuaciones resumen. Esperaría que sí, porque eso fue lo que me dijo Carolina. Pero ya de entrada vamos a ver que hay un perfil disonante. ¿Esto por qué se puede dar? Y es por varias razones. Primero, porque no se haya controlado demasiado bien la fatiga a lo largo de las pruebas. Entonces eso hace que, si aunque tuvieron un break y eso, estas evaluaciones tienden a ser muy tediosas y muy demandantes para los niños, ¿sí? Entonces a partir de esto, puede que estas pruebas que requieren un razonamiento complejo, debido a su dificultad, ¡pum!, causen una pérdida de atención. Y eso hace, pues evidentemente, que los resultados globales se afecten. Ahora, ¿qué quiere decir que el perfil es disonante? Que a partir exclusivamente de una evaluación de inteligencia por medio de una de estas escalas Wechsler, no se va a poder emitir un diagnóstico ni las conclusiones a las que se llegue van a ser demasiado contundentes. Porque es de notar que entonces, pues al no ser un perfil homogéneo, la realización, digamos, de la ejecución va a ser diferenciada de acuerdo al tipo de tareas. Entonces, nuestra función va a estar en identificar qué tipo de tareas presentan un más alto desempeño, porque estas otras no se están, eh, digamos, como compensando con algún otro tipo de estrategia, si es que el proceso en sí llega a estar afectado. Y pues al final lo que vamos a hacer es llevar ese nivel de análisis para que sea tal vez transversal a lo largo del informe y ya vamos a ir viendo entonces cómo se realiza. Comenzando entonces por la parte de inteligencia, digamos que cosas importantes a mencionar. Si quieren voy a ir haciendo aquí un pequeño dashboard para que, para que pues tengamos elementos claves que serían pertinentes a abordar. Yo creería que por aquí está bien. Entonces, importante pues para inteligencia que mencionen varias cositas. Primero, la disonancia cognitiva que hay entre las escalas, lo cual nos lleva a un perfil no homogéneo. Me perdonarán la ortografía después la corregimos. También sería importante pues que mencionen esa disonancia, en qué indicadores se da y pues mencionar de cuánto es la diferencia, que según esta información que tengo acá sería de 23 puntos y estamos hablando que la disonancia cognitiva está sobre los 20 puntos entre subescala. Si yo miro esto, me resulta puntuar un poquito bajito hacia ciertas
hasta ciertas áreas, pero digamos que en términos generales se encuentra dentro de un rango normal. Por lo tanto, pues no se puede hacer ninguna distinción de algún tipo de retardo en adquisición de procesos o cuestiones de ese estilo. Pero también, cuando hablen de la inteligencia, es importante, como les decía en sus realimentaciones, que mencionen el CI total, que según lo que veo aquí corresponde a 89. Entonces, pues esto sería ya una forma de ir iniciando esa parte del resumen. ¿Cómo presentarlo? Así está bien, pero también podrían poner aparte de esta tabla que resume las escalas algún tipo de gráfica visual, como una gráfica de, de barras. Les voy a mostrar un informe que yo realicé para el parcial final. Y pues digamos que tiene algún tipo de información. Un momento. Ignoren ahí por un segundito la confidencialidad del nombre. Ah, bueno. ¿Qué es importante para empezar a mencionar para el informe? Y es, sé que abordamos una estructura, sin embargo, mmm, tengan presente que Carolina tiene un fuerte enfoque clínico, por lo cual las áreas de ajuste o las áreas de desempeño resultan ser importantes para realizar dicho resumen. Entonces, aunque no tengo a la mano los antecedentes, sé que ustedes tienen cierto tipo de información que me podrían ayudar a ir calificando el perfil. Entonces es importante, pues, primero que todo, una, unos datos demográficos que cuenten, pues, con la fecha en la que se realiza la evaluación o el informe o donde terminan, o sea, esta fecha de evaluación corresponde a donde terminan la evaluación, que tengan la fecha de nacimiento del niño, si el informe es para un colegio, pues que lo priman, el grado, la edad. Y pues en neurociencia se usa algo que es la lateralidad, que básicamente eso es acerca de la mano dominante. El hemisferio dominante sería el opuesto. Entonces, si yo digo que la lateralidad es derecha, quiere decir que el niño era zurdo. ¿Listo? Eso sería como para incluirlo. Sin embargo, no llega a ser como algo demandatorio. Mencionar pues por el enfoque clínico. Entonces, vamos a poner los datos demográficos básicos, porque esto es un informe. El motivo de consulta. Vamos a mencionar entonces antecedentes. Pre, peri, postnatales. ¿Esto qué quiere decir? Si llega a haber alguna complicación durante el parto, que las semanas de gestación del niño, si llegan a estar dentro de los parámetros normales. Debido a que Carolina, pues no sé si en la primera sesión llegó a hacerles toda esa indagación, pero eh, sí es importante mencionar acerca de si hubo o no consumo de sustancias psicoactivas, si fue programado ese embarazo, si ha sido deseado. Esto pues digamos son algunas informaciones clínicas que en ocasiones no las poseen, pero que pueden llegar a afectar, digamos, como el desarrollo neurológico de un niño. Entonces, una vez paso por los antecedentes del embarazo, vienen unos aspectos personales en los que cobra relevancia esas observaciones clínicas que incluían dentro de sus evoluciones. Desde allí, pues hay habilidades generales acerca
digamos, de la persona que son importantes nombrar y tiene que ver con la parte, primero, pues, del autocuidado. Entonces, si el niño asiste o no de manera aseada, aunque está muy pequeño y depende en gran medida de sus padres, pues sí nos da cuenta un poco del tipo de interacciones que llega a ver. Entonces, eh, pues en la parte personal también es importante el nivel de introspección que tiene la persona sobre su condición, quitando la parte diagnóstica de lado y demás, pues digamos que si asisten a una evaluación finalmente es porque esperan respuesta de lo que podría estar no siendo tan funcional para el niño. Entonces, me, se me ocurre pensar de repente cuando... Perdón, hay una mano levantada. Oh, ya pude. Creo que... Bien. Creo que desde este momento pueden hablar. Entonces, si tienen preguntas, creería que pueden ir incluyéndose en la conversación. No estoy, no estoy tan seguro, pero sí, no entiendo por qué no. Pero bueno, no sé si alguno desea hablar o algo más, por favor. Por favor, digamos Nico, eso. Sí, sí, sí. Te escucho. hola Nico, perdón, No, no, es que tengo una pregunta. cuéntame. Todos esos datos que vamos colocando, ¿es necesario ponerlos así por separado por título o los podemos hacer en un párrafo como estilo así, Joana? Bueno, pues respecto a eso, digamos que yo respeto las variaciones de concepto que hay. Lo que yo sí les diría es, traten de que sea lo más visualmente agradable y ameno para ustedes y para el que posiblemente lo lea. O sea, tengan presente que este es un informe que puede ir dirigido a los padres, ¿sí? Entonces, Ok. pues que el lenguaje no llegue a ser tan elevado, digamos en niveles de estructuras gramaticales y demás, pero que sea fácil de leer y digamos que esta parte de los apartados yo lo incluí así para darles para dar una noción como de organización un poco más clara. Pero pues nada, igual como lo realices, está bien. Y, y pues puede ser, digamos, a opción del escritor, porque pues no existe una forma de escribir informes. Entonces, pues bueno, Ah, bueno. sigamos recorriendo esa parte de Nico, aspectos. yo tengo una pregunta, Dale, qué pena. dale, todo bien. Pues en realidad tengo dos. Digamos que la manera gráfica de mostrar los resultados que tú estás diciendo puede ser en cualquier tabla de Excel o nos vas a mostrar un ejemplo de cómo sería mejor. Ya te los voy a mostrar. Regálame un segundo acá Ok, dale. con la parte de aspecto de Espérame, antecedentes. espérame un segundo que digamos que tengo otra pregunta ahí en cuanto al lenguaje y es que digamos que sea fácil de leer, pero a nosotros Carolina nos ha bajado puntos por utilizar lenguaje demasiado coloquial, ¿sí? Entonces, pues ahí, Ah, ya, pues, ya, ¿qué ya, ya. hacemos? Es que hay una distinción y Ujú, es como con la parte científica, pues que puede llegar a involucrar esto y es, no sé si tú recuerdas, incluso pues para darles una noción, o sea, como cuando uno escribe un artículo científico, el hecho que sea fácil de leer no quiere decir que use lenguaje coloquial, sino que ujú. tanto los signos de puntuación como las pausas que uno identifica durante el texto sean acordes a lo que tú quieres proyectar. Por eso aquí los párrafos son muy... Ok, es más como de estructura, ¿sí? Sí, exacto.
Porque por eso Ok. aquí, digamos, los párrafos que yo propongo son cortos, porque al final difícilmente alguien se te va a leer un informe súper extenso, eh, Ujú. y pues haciendo énfasis en que se Hasta mantiene, luego. se mantiene el rigor científico, pero tampoco se cansa el lector, ni visualmente ni conceptualmente, porque eso no es como el propósito del informe. Entonces, Ok. cuéntame. No, pues que te tenía otra pregunta en cuanto a lo que has dicho sobre la parte del cuidado, digamos que los aspectos personales, que Ajá. tú dices que es nivel de introspección que se tiene sobre su condición, pero pues es un niño muy chiquito, o sea, pues digamos que hay que... Claro, no, no, o sea, evidentemente este nivel de introspección en la literatura se viene describiendo como a partir de los 6 años, pero mm, digamos de lo que yo alcancé a ver del niño, o sea, sí, él creo que sí logra identificar cuando está teniendo algún comportamiento que no es socialmente tan aceptado, ¿sí? O sea, digamos, ok. hasta donde entiendo llega ahí la persona porque está teniendo problemas en el colegio, si no estoy mal. Y, mm, y pues digamos que esa parte de, ok, yo me logro dar cuenta de por qué me está yendo mal o por qué estoy teniendo problemas. Bueno, pues eso me habla de su nivel de introspección, por más de que este sea un proceso que esté en desarrollo todavía. ¿Listo? ok, listo. Bueno, entonces pues digamos para ir agilizando un poco, Yo tengo una pregunta. vale. Lo que pasa es que tú estabas hablando de la disonancia cognitiva entre velocidad de procesamiento y Bueno, no, no mire bien el nombre del esta. sí, creo que es manipulativa, creo. La- es, Pero es- el acorde con el perfil, porque la velocidad de procesamiento, como es tan impulsivo, es acorde, digamos, a lo que, a su perfil, digamos. O sea, no es raro, o sí. claro, no, no, tiene todo, digamos, el pie para darle un análisis, pero, pero de por sí, si ustedes me preguntan, yo creo que no solo tiene que ver con que sea impulsivo, sino que Ajá. cuando él tiene que resolver procesos mentales, lo hace de manera rápida. O sea, creo que inclusive esa parte de cálculo que hacía, pues, muestra un perfil congruente, pero que si ustedes miran resulta funcional para la persona, así sea impulsivo, ¿sí? Porque igual logra Ujú. resolver tareas de manera efectiva. Ajá. Entonces, pues, no es raro, pero sí es importante que lo mencionen porque una lectura a partir de unas escalas Wechsler con perfil disonante no puede ser concluyente sobre el diagnóstico, ¿sí? Ok. Bien. Eh, ¿Alguien más? ¿Me preguntas? Bien. Sigamos entonces pensando, bueno, resumen las áreas, digamos, de ajuste que tengan. Importante, Hola Nico, qué pena. dale. Te quería preguntar, es que como dijiste que el diagnóstico no podía ser concluyente, entonces pues la impresión diagnóstica, ahí qué haríamos, o sea, decimos que todavía lo manejamos como una hipótesis. No, no, no. O sea, digamos que justamente ese es el propósito de integrar las dos pruebas y es porque, aunque no es concluyente, pero solo a partir de si tomas las escalas Wechsler. Pero es que esto lo vas a poder triangular con la prueba de ENI y con las observaciones conductuales que ustedes realizaron y que la Carolina realizó, ¿sí? Ok, sí. Entonces, digamos que no es concluyente. Por decir algo, si yo les dijera que leyendo ese perfil de impulsividad que me demuestran en el WIPSI, yo dijera ya que tiene un TDA de índole impulsivo. ¿Bien? Entonces, bueno, siguiendo entonces esa parte, yo creo que áreas de ajuste ustedes en evaluación y en las distintas materias, pues ya tienen como una noción de cómo orientarlas. Igual si en algún momento en su elaboración llegan a tener preguntas, pues aunque no es mi área fuerte, les podría dar algún tipo de orientación. Importante esta última parte de,
de autocuidado, como les decía, puede ir también dentro de aspectos personales, pero aquí también reportan las enfermedades previas que haya tenido el niño, ¿listo? Eso, si lo llegan a identificar, si no, pues simplemente mencionan que no se registra. Entonces ya la parte que nos compete en mayor medida, iniciamos con los resultados de la evaluación neuropsicológica. Si ustedes se dan cuenta, bueno, por favor, nuevamente lo de la confidencialidad. Para mí el nombre es importante de incluir, por lo que esto va dirigido presumiblemente a los padres, ¿sí? Entonces como que es importante que esté algo más ameno de leer y pues si yo en todos pongo el paciente o el consultante, pues llega a generar cierto distanciamiento con el lector. Entonces, bueno, vamos a suponer entonces los resultados obtenidos por Martín en la escala Wechsler, pues ahí mencionan que este es un WIPSI, no sé qué. Leen el perfil, entonces, si mi memoria no me falla, entonces es un 89, lo interpretan. Digamos que eso ya no es parte tanto de lo que yo les quiero dar, pero pues hasta donde ustedes saben, pues eso hace parte de un rango promedio. Pero presenta una diferencia significativa entre subescalas, lo cual es semejante a lo que le pasa a Martín. Mencionan el indicador en donde se genera esa disonancia y pues allí se hace referencia a que hay un perfil disarmónico, que es equivalente a que digan que no es homogéneo o que presenta disonancia cognitiva, por lo que pues justamente no se puede interpretar el perfil de manera fiel con la realidad, pero también no se puede ser concluyente con el diagnóstico. Y aquí, digamos que va la presentación gráfica de las subescalas que yo les mencionaba, pues que a mí me parece importante en el sentido que ayuda a darme un primer panorama general al tener en cuenta que pues inicio aquí la lectura de los distintos procesos neuropsicológicos. Vamos entonces a avanzar un poco. Igual pues traten de mantener las normas APA en su elaboración. Esto digamos que es una lectura, estas son básicamente las gráficas que ustedes hacen en la página de resumen del WIPSI, pero pues presentadas gráficamente. Esta es la escala con puntuaciones típicas. Entonces, básicamente si ustedes se van a las puntuaciones de Martín, sería equivalente, es que creo que ustedes no sacaron típica, bueno, eso es, digamos que si lo tienen, es pertinente, o si no, pues lo pueden hacer con la directa y es como igual una puntuación de resumen por procesos. Ya la parte gráfica, que sé que lo han hecho muy bien, de incluir el perfil o la tabla de resumen de cada subproceso, si es que se hace necesario que incluyan los valores numéricos. Pero pues esto resulta pertinente por si el informe llega a transmitirse a alguna otra institución. Entonces, pues sigamos abordando, digamos que inicio con una lectura de capacidad intelectual porque es lo que me resume, la prueba me resume, digamos que el perfil, porque justamente es el abordaje que se le da a estas pruebas. Vamos, yo creo que ya en este punto, antes de empezar a abordar los procesos, leamos esa parte de las puntuaciones de la ENI. Pero entonces antes de comenzar, me gustaría hacerles la pregunta a ver si alguno tiene preguntas sobre la puntuación de alguna subescala particular o quieren que vayamos dándole una lectura general, porque creo que hasta donde sé, esta parte no pudo ser como socializada con la profesora. Entonces, pues ustedes me dirán si alguno tiene dudas, si no, pues proseguiré con la lectura. Entonces, pues bien. Listo.
Entonces, ¿qué me interesa a mí aquí? Y es más allá de ir a abordar prueba por prueba, de mirar, está alterado o no, es primero empezar a ver si hay una congruencia entre los resultados de ambas subescalas. ¿Por qué? Porque pues eso me podría dar cuenta de la fiabilidad de la evaluación, pero también me ayudaría a caracterizar en mayor medida el perfil. Entonces, comencemos viendo eso de las habilidades construccionales en el niño. Según digamos, las estrategias que se manejan, aquí nos vemos de las praxias, lo cual parece estar en un rango normal, inclusive llegando a un puntaje superior. Eso es congruente con los resultados de cubos, por lo cual yo ya ahí de entrada puedo decir que para el proceso de praxias, vamos a ir haciendo entonces, aquí ya ha pasado la inteligencia, las praxias visoconstruccionales se encuentran preservadas. Visoconstruccionales se encuentran preservadas. ¿Por qué? Porque este tipo de praxis responde a las praxias a las secuencias motoras necesarias para completar una secuencia motora a partir de un estímulo visual, que es lo que básicamente debe hacer una persona cuando debe construir, digamos, los cubos o la construcción con palillos, que no sé cuál hablar aplicada, pero supongo que es la que involucra que tienen que hacer una casa o una torre. Eso ya digamos por parte de las praxis. Sin embargo, yo empiezo a ver que la abstracción de patrones visuales resulta no ser tan efectiva. ¿Por qué? Porque ya yéndome a esta parte de las habilidades gráficas, aunque involucran, digamos que unas secciones prácticas, no es en sí la secuenciación motora lo que parece estar alterado, sino una abstracción del procesamiento visual, lo cual me empieza a ser congruente con ese razonamiento abstracto que veía yo que se encontraba alterado, presumiblemente aquí, en esas matrices, que me habla de esa abstracción un poco visual, pero también como de razonamiento, fundamentalmente. Entonces, seguramente aquí la alteración se da porque omite componentes, porque, digamos, no realiza efectivamente los cierres, todo esto empieza a afectar. Sin embargo, perdón, ya aquí yo empiezo a pensar que a nivel de las nocias, bueno, antes de seguir, me gustaría mencionarles que ya aquí les voy a ir poniendo ideas que puede que hacia la terminación del perfil sean cambiadas, pero pues justamente esa es la idea de cuando leen un perfil y que puedan interpretarlo de manera efectiva. Entonces, bueno, respecto a esas nocias, yo ya estoy viendo entonces que podría haber un problema con la abstracción. Pero entonces, bueno, como lo ponemos en términos funcionales de una vez como si fuera en un informe, lo podemos poner algo como la capacidad de abstraer patrones visuales, podría ser una opción. Se encuentra disminuida. Yo les voy a ir poniendo aquí ideas muy genéricas, pero pues esto responde como a poder hacerles un pequeño resumen del perfil y que ya cada uno desde su redacción pues lo pueda ir enriqueciendo. Entonces, pues bueno, eso como lo miro aquí a partir de estos puntajes. Bueno, estoy viendo aquí que la memoria parece encontrarse alterada en esa parte verbal auditiva.
¿Eso a qué me hace referencia? Si recuerdan por aquí, esa memoria verbal en semejanzas mostró estar afectada. Entonces yo ahí ya estoy viendo congruencia entre las posibles alteraciones funcionales que tiene la persona. Bien, pero va a ser aún más importante la lectura que le pueden llegar a dar a eso. Y pues tiene que ver con la memoria de información procedente del canal auditivo. Entonces yo lo que puedo empezar a ver ahí, y es, primero, pues que no va a ser solo un proceso el que de base parece estar interferido, porque no va a ser solo esa percepción visual la que pueda estar explicándome su alteración, porque, como nos lo muestran estas pruebas, la capacidad de retener información de tipo verbal se encuentra interferida, por darles un ejemplo, que es algo que estoy viendo de manera congruente entre ambos subpruebas. Memoria visual, entonces, se encuentra en un desempeño superior. Si ustedes tienen en cuenta que nosotros hacemos una lectura de fortalezas y debilidades en la escritura del perfil, podemos pensar que esta sería una forma de potenciar los posibles procesos que se encuentran como alterados entre pues el paciente. Por darles un ejemplo, aquí algo que yo podría poner en memoria es que conectando, no obstante, esto podría ser potenciado a través de ejercicio. ¿Por qué? Porque ese es parte de nuestro objetivo y es, como les escribo, poder potenciar esos procesos que se encuentran disminuidos a partir de aquellos procesos que se encuentran con mayor desempeño y que, como nos lo demuestran aquí, pues puede ser el hecho de la retención de información de tipo visual, porque ya vemos que en instancias superiores de procesamiento como razonamiento visual es que se encuentra como la dificultad, y es, yo podría enriquecer aquí eso de abstraer patrones complejos, patrones visuales complejos, porque pues pareciera que en un razonamiento primario no llega a haber ningún tipo de alteración. Vemos aquí pues imágenes sobrepuestas, quiere decir que digamos que la parte perceptual de las náuseas en general llega a estar, digamos, preservada. Aquí vemos algo alterado en la memoria. Y es, en términos generales, si miran, todo tiene que ver con esa parte de estímulos auditivos cuando hablamos de memoria, lo cual me sigue siendo congruente con esta lectura que estamos dando. Seguimos entonces, nuevamente, aquí está la muestra de por qué esa parte de estímulos visuales podría ser un punto de apoyo para potenciar procesos. Pasemos entonces al lenguaje. ¿Qué me quiere decir que de repente la repetición de sílabas, palabras, de solo sílabas esté alterado y lo demás no? Y es, si yo pienso de base, para que una persona pruebe a repetir una palabra, tiene que haber un proceso atencional que me esté dando cuenta de esto. Entonces
Entonces yo podría empezar a pensar en la atención que si vamos y la revisamos, ahí está su explicación. Es entonces que muchas veces cuando se dan estas instrucciones de repíteme esto, bla, bla, la persona podría no estar prestando adecuadamente, direccionando adecuadamente sus recursos cognitivos. Entonces, vámonos aquí, digamos que la atención a mí en general me gusta mencionarla como debajo de inteligencia, porque es como ese primer procesamiento que llegamos a realizar. Entonces, yo que estoy viendo que la capacidad de dirigir sus recursos atencionales adecuadamente, dirigir sus recursos atencionales, la capacidad de dirigir sus recursos atencionales a estímulos relevantes. Se encuentra afectada. Tengan cuidado, digamos, cuando utilizan el lenguaje en un informe. Digamos, si ven, no hemos incluido así palabras como alterada o pues como que sean demasiado cualificativas. Entonces, digamos, yo puedo hablar que el proceso está afectado, disminuido, pero tratar de usar palabras tan bruscas como la alteración. Esto acuérdense manteniendo la redacción de tal manera que ustedes se me refieran a procesos, digamos, específicos. Esto me puede hablar de atención selectiva, que ya más adelante vamos a ver si se encuentra afectada o no. Me puede hablar de la atención focalizada y pues ya vamos a ver si en la retención se llegan a ver problemas. Esto o de denominación de imágenes. Miren que parece la alteración comprender el lenguaje, sin embargo, la denominación tiene que ver mucho con las gnosis, porque es esa capacidad de nombrar los objetos después de percibirlos. Eso es algo importante para incluir dentro de las gnosis, y es que se le dificulta nombrar estímulos. La capacidad para complejos se encuentra disminuida. No, lo podemos asociar inclusive porque lo cual se relaciona o lo cual se acompaña de una dificultad para qué pena no leerles al tiempo, lo que pasa es que mi atención no da para tanto, pero digamos que esa es la idea general que les quería compartir, y es, no solo estoy teniendo problemas para abstraer, digamos, patrones de las figuras provenientes por la parte visual, sino que también nombrarlas está dificultando. Entonces, todo esto se puede ir viendo de manera congruente a lo largo del perfil y pues terminan haciendo párrafos un poquito más amenos para su lectura. Entonces sigamos avanzando. Habilidades metalingüísticas pues se encuentran preservadas. Esto me habla de funciones ejecutivas, pero también pues por eso se incluye dentro de la parte del lenguaje, porque pues es la capacidad de supervisar el proceso del lenguaje. Habilidades espaciales, y aquí digamos que también empiezan a participar las praxias. Y si ustedes ven lo que habíamos escrito sin haber mirado, pues ya tiene un problemilla como de
congruencia entre las pruebas, porque puede que estemos hablando de praxias de distinto índole, o puede que el proceso que estemos mirando es diferente, porque vemos atrás que en construcción de palillos y en cubos su capacidad para construir a partir de un patrón visual está preservada. Sin embargo, lo que se me dificulta es localizar esos elementos en el espacio, por lo cual yo no pensaría que fuera algo tan motor que me estuviera interfiriendo el proceso, sino algo perceptual de índole visual, lo cual me está dificultando ubicar elementos en el espacio. Esto va asociado entonces a esas náuseas visuales, que lo podrían poner inclusive en un apartado diferente, pero una dificultad para nombrar provenientes de esta vía. Eso acompaña una dificultad provenientes de esta vía. Ya les digo, les pongo ideas muy generales, pero pues espero que ustedes puedan ir refinando su proceso a medida que cada uno lee la lectura. Y pueden ponerlo como asociándolo a la idea o simplemente poner que se le dificulta ubicar elementos en el espacio. Porque, o reconocer, o sea, porque parece que es completamente en ambas partes, porque si miran, el hecho que no reconozca bien la ubicación espacial me estaría también explicando por qué se le dificulta nombrarlos. Listo, yo creo que por ahí podemos seguir avanzando. Y entonces llegaríamos como a ese proceso atencional que, como les mencionaba yo, en este momento nuestro cuestionamiento es en dónde podría estar esa, no sé si tiene todos el sonido permitido, espero que sí, pero por cualquier pregunta, porque en este momento lo que a mí más me interesa es saber en dónde se está dando la alteración, porque como yo les decía, si es algo perceptual de base, y ahí para arriba va a estar alterado. Si es algo atencional de dirigir los recursos hacia esos procesos perceptuales, también se me podría estar afectado y es lo que me parecería a mí más congruente aquí. Pero entonces démosle una mirada para ver entonces cómo lo podemos explicar. Entonces, un segundito. Bien. Vemos que la atención tanto visual como auditiva se encuentra interferida. Esto me es congruente con lo que les había mencionado de esta persona no está dirigiendo efectivamente sus recursos atencionales. Desde allí, el desempeño que tengan tareas generales y específicas es esperable que sea, digamos, negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona, por lo que veo, logra compensar a partir de otras habilidades, por ejemplo, como en procesos de memorización, lo cual también sería importante mencionar. Entonces acá no solo es que se me está dificultando dirigir los estímulos, dirigir los recursos atencionales, sino que también como que se me va a dificultar resolver tareas complejas debido a ese procesamiento. Entonces, si me lo preguntan, eso es algo que podría ir desde la atención y que después va a impactar otros procesos,
lo cual se encuentra afectada. Lo cual lo podríamos poner de la siguiente manera. Esto también se pueden hacer cortes así, el informe no necesita tantos conectores. Tareas demandantes. Entonces dejaríamos algo como que el mantenimiento de la atención en tareas demandantes se nota afectado, podemos dejarlo así, o se nota disminuido, ¿sí? Ya les digo, ideas generales. Bien, empezamos entonces con las funciones ejecutivas. Y aquí hay algo interesante, y es, si se acuerdan entonces, esa parte semántica de la fluidez verbal tiene que ver con la ruta de acceso al almacén semántico. Y aquí hay algo importante, y es, si la persona tiene alterado eso me explica no solo, digamos, como su indicador de fluidez verbal, sino la alteración en procesos de memoria. Porque lo que estoy viendo acá es que seguramente las rutas que han sido codificadas para almacenar la memoria no están siendo, digamos, creadas de manera efectiva. Y eso en instancias posteriores me va a interferir en la evocación de, de estímulos verbales y visuales incluso, porque pues si vemos esa parte verbal, no necesariamente es porque el niño tenga un déficit auditivo o cuestiones así, porque si miran su índice de comprensión llega a estar elevado, sino que llega a hacer es que la memoria se encuentra interferida. O sea, la memoria está interferida, pero parece ser por esa alteración en función ejecutiva. Entonces yo puedo mencionarlo en ambos apartados, y es la capacidad de retener información de tipo verbal se encuentra interferida, lo cual se puede asociar a una afección ya. Uy, bueno, ahí. A ver, lo cual se puede asociar a una afección en procesos de codificación de información. Afección en procesos de codificación de información mediada procesos de codificación de información. Codificación de información. Ya, yo creo que lo podemos dejar ahí y hacemos otro apartado que nos hable de las funciones ejecutivas. Bueno, ya les digo otra cosa que se puede mencionar en la memoria, en funciones ejecutivas. Vamos a ver entonces que las rutas de codificación de procesos de memoria, de codificación de recuerdos, pongámoslo así, nos está elaborando efectivamente.
Ahí pues ustedes pueden empezar a volver sobre la noción de efectividad y eficacia, pero creo que la idea que les quiero transmitir pues es clara y es que no se codifica bien por dónde es que se está recordando, por dónde es que puedo yo acceder a esos recuerdos. Entonces después se me dificulta acceder justamente a estos. Eh, Aquí también esa parte semántica me habla de que Martín presenta un volumen eh, del almacén semántico por debajo de lo esperado para su edad. Porque también no solo es una cuestión de rutas de acceso, segundito, no es solo una cuestión de que las rutas de acceso no se están dando de manera efectiva y entonces él no puede recobrar rápidamente su fluidez, sino que tampoco hay demasiado almacenado, entonces la evocación por eso también se ve afectada y eso es congruente, digamos, con esos hallazgos que teníamos por aquí arriba y es, si no hay demasiado almacenado, que puede tener que ver con que no se está codificando bien la información, pues ahí va a estar la afección seguramente. Vemos que esta persona tiene entonces un perfil ejecutivo interesante porque eh, digamos que aquí lo único que yo podría asociar para explicar un trastorno por déficit de atención que hasta donde tengo entendido era su principal hipótesis. Es aquí esta parte del número de respuestas perseverativas y esto, porque resulta que esa es un indicador de la capacidad del control inhibitorio que tiene la persona. Y si miran, es lo único que llega a estar eh, preservado en su funcionamiento ejecutivo. Ahora, ahí yo que me pregunto y es, ok, no se descarta un trastorno por déficit de atención, sino que más bien me estaría hablando desde una vertiente y es que tiene que ver más con una predominancia atencional y con una predominancia impulsiva. Y es, ¿por qué? Porque si miran el proceso base que me explica eh, su alteración no es la inhibición, porque aquí estoy viendo que se encuentra preservada, es ese proceso de direccionamiento de recursos, como estamos viendo antes, y como con esa capacidad de, a ver, sí, ahí está, de organización y abstracción y metacognición que se encuentra afectado en esta persona. Entonces, miren que ahí nos estamos llevando ya una idea de que rutas de codificación de los recuerdos nos está elaborando efectivamente. Nos estamos llevando una idea de que es más hacia el área dorsolateral lo que me explicaría las alteraciones. Esta sería una de las funciones ejecutivas que se encuentra dependiendo de esa parte dorsolateral. Esto ya me está dando unos indicadores topográficos de alteraciones funcionales de la persona, lo cual pueden mencionar incluso en su discusión o conclusión diagnóstica. Eh, Tenemos entonces también cosas importantes aquí ya que pueden ir relacionando, que este funcionamiento ejecutivo me podría explicar estas dificultades para abstraer patrones complejos, porque esto también lo media el funcionamiento ejecutivo. Entonces, bueno, aquí voy a poner una frase que ya les digo de dónde sale y es su habilidad. Bueno, se los voy a explicar de una vez y es la flexibilidad cognitiva. Me refiere entonces a esa capacidad de adaptarme a los contextos teniendo en cuenta la retroalimentación de mi entorno. Al estar todo esto alterado quiere decir que yo no lo logro hacer efectivamente, pero también aquí está parte del número de categorías que no esté bien elaborado,
quiere decir que tampoco logra categorizar adecuadamente eh, y organizar estímulos, digamos, o sea, no logra abstraer y razonar a partir de estímulos complejos. Entonces aquí ya tenemos un montón de información para ir incluyendo. Entonces se las voy a ir mencionando, escribiendo. Si quieren ya se las abordo un poquito para que quede más claro. Entonces su habilidad para modificar la conducta teniendo en cuenta realimentación del entorno se encuentra preferida. Adicionalmente, se le dificulta desarrollar procesos de categorización. De categorización, planeación y organización. Bueno, entonces aquí ya me estoy refiriendo a varias funciones ejecutivas, porque digamos que esa flexibilidad cognitiva se encuentra interferida, como lo ven en esta primera sección de ese párrafo de funcionamiento ejecutivo. Se le dificulta desarrollar procesos de categorización, que tiene que ver con el número de categorías que elabora. Planear y organizar su conducta, porque el número de movimientos realizados me habla de esa capacidad de anticiparme para preparar una ejecución que sea lo más efectiva posible. Si yo realizo una alta cantidad de movimientos, quiere decir que no estoy planeando efectivamente para resolver una tarea. Entonces, pues digamos que me parece bastante interesante cómo el perfil termina siendo congruente para mostrarme una dificultad atencional soportada incluso desde el funcionamiento ejecutivo del direccionamiento de recursos. Esto de lectura en lectura de no palabras tiene que ver un poco con esta abstracción de patrones complejos, pero no van a ser solo de naturaleza visual, sino también verbal, porque pues son, digamos, o sea, puede que esto tenga que ver algo como la forma como se le es presentado, pero también la forma de los sonidos, de cómo generar esos sonidos se puede llegar a ver afectada, pero pues esto tendría que ver con su ejercicio de planeación, por lo cual a mí, más allá de si lo quieren mencionar, bueno, si lo quieren mencionar en esa parte de lectura, podría estar apropiado. Y es entonces, ¿qué diríamos ahí? La lectura de estructuras lingüísticas complejas. Miren que no me he salido, digamos, de esa parte académica, pero tampoco me he puesto como a volver sobre demasiados conceptos, pero me parece que esto le puede dar elegancia a un informe y es la lectura de estructuras lingüísticas complejas se le dificulta, o yo no sé, ahí depende cómo lleven la reacción para cada proceso. Tenemos entonces, eso lo pueden asociar entonces a las nocias con algún párrafo de conexión. Ya les digo, estamos haciendo un perfil, digamos que trate de ser lo más congruente. Y que en el apartado final mi idea sería que entonces tratáramos de delimitar como hacia un diagnóstico. Escritura,
Nuevamente ese dictado de palabras y dictado de no palabras tiene que ver con ese proceso atencional y ese proceso de memoria. Entonces, escritura, ahí podrían poner como que las dificultades, las dificultades que presenta para el dictado pueden ser explicadas por la alteración, no sé, por la afección, pueden ser explicadas por la... yo creo que sí cabe la alteración, porque no es sobre él, sino sobre su condición, sobre el proceso, de los procesos de codificación, y recobro de memoria. Esta parte de recobro sería importante también mencionarla porque no lo está haciendo de manera efectiva. Digamos que ese recobro de memoria tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. Todo eso menciónenlo. Y mencionen también este recobro de memoria aquí en lo que puede ser el párrafo de nuestro proceso. Vamos entonces a ver esa parte de aritmética. Acuérdense que la aritmética me resulta un indicador de memoria de trabajo. Miren que lo que me muestra esto es que el procesamiento complejo se le dificulta en general, porque el ordenamiento de cantidades implica habilidades metacognitivas y de memoria de trabajo que me permitan manipular, retener información para manipularla. Y si partimos que la memoria está alterada, el funcionamiento ejecutivo está alterado, pues la memoria ejecutiva va a presentar fallas en algún momento. Estos procesos de arriba que se encuentran resultan ser soportados por algún otro tipo de procesamiento. Pero cuando la persona debe manipular la información de índole numérico, miren que también presenta complejidades y es también en esta parte de cálculo. Está ahí es. Aquí yo se lo agregaría entonces a la parte de memoria y es la capacidad. Uy, esto no es así. De retener información para que ésta sea manipulada, sea utilizada posteriormente, se encuentra afectada, lo cual es congruente. Bueno, lo cual podría ser explicado tanto por su dificultad en la retención de información como por sus capacidades manipulativas. Y estas habilidades manipulativas las podrían retomar nuevamente en el funcionamiento ejecutivo. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hecho acá es integrar lo que estamos viendo aquí arriba, que se dificulta, con sus dificultades en funciones ejecutivas, y estamos dándole coherencia y congruencia al perfil. Terminemos entonces. Listo.
con esa parte diagnóstica y de conclusión y damos un espacio pequeño para preguntas y dudas acerca de los distintos procesos. Vamos pues con un pequeño cierre integrativo de procesos, de ideas importantes para el diagnóstico. Recuerden entonces que la función de mi diagnóstico va a estar en integrar la información que tengo de mis pruebas neuropsicológicas con las características clínicas del trastorno. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es, como muchos de ustedes lo han hecho muy efectivamente, iniciar con una contextualización. Bueno, yo no sé si alguno a este punto le genere alguna inquietud el diagnóstico. Uy, espérame. Uy, qué pena, no había visto todo esto. Bueno, demos un espacio, termino esta parte del diagnóstico y ya respondo sus preguntas. Entonces, en esa parte diagnóstica, a integrar la información proveniente de las pruebas neuropsicológicas con las características clínicas del trastorno, lo puedo realizar dando una contextualización teórica de lo que me involucra el trastorno. Por darles un ejemplo, la American Psychological Association menciona que para delimitar el trastorno por déficit de atención en su modalidad atencional, se requiere que las habilidades se encuentren afectadas, lo cual es congruente con el perfil de Martín, teniendo en cuenta que presenta una dificultad para direccionar sus recursos atencionales. Ahí empiezan a mencionar entonces esas dificultades que están en los procesos base, lo cual resulta ser también congruente con esa dificultad de memoria y de funcionamiento ejecutivo, porque como lo han demostrado tal y tal, la alteración en TDA, la alteración por trastorno por déficit de atención, muestra comorbilidad con dificultades ejecutivas. Y esto sé que lo dice la literatura, no es más sino que los busquen. Entonces, búsquenlo como comorbilidad con alteración de funciones ejecutivas. Busquen también el impacto que tiene este trastorno en la escolarización y el aprendizaje, y a partir de esto generen recomendaciones para el funcionamiento del perfil. ¿Qué quiere decir esto? Que las recomendaciones que hagan vayan direccionadas a generar una mayor funcionalidad para la persona en su entorno. Vámonos aquí, en su entorno. Que seguramente el que más se encuentra alterado es el académico, porque resulta ser que estos contextos escolares llegan a ser muy, digamos que aversivos con este tipo de diagnósticos, que si me preguntan en este momento, es un TDA con predominancia atencional, que ya vamos a empezar a discutir, pero pues vamos a dar paso entonces a esa parte de preguntas. No sé si ustedes ven las preguntas que yo voy a abrir, pero un segundito. Si no, pues se las voy a ir leyendo. Entonces vamos. Bueno, entonces puede ser la incongruencia un aspecto motivacional.
En mi opinión es sí, pero no es solo motivacional por cuestión de interés, sino por cuestión de recursos cognitivos. Y es que como vemos, la persona tampoco cuenta con las capacidades necesarias para resolver de manera efectiva muchas de las tareas. Primero, eso me puede estar explicando el por qué también él se cansa tanto en las pruebas. Y es que no solo está siendo impulsivo y quiere moverse, sino es que tampoco procesa tan bien, entonces eso me va a generar dificultades. ¿Se pueden hacer las gráficas en Excel? Sí, ahí como las que les mostré. Creo que lo de los párrafos ya se lo pregunté. Sí les puedo mandar el documento con los párrafos, claro que sí, ahorita mismo lo hago. Esta pregunta me gusta. El problema es por falta de atención, pero la atención selectiva y alternante en búsqueda de símbolos y claves está bien. ¿Esto por qué se puede dar? Primero, porque en claves y símbolos resulta que se ven involucrados otro tipo de procesamientos. Entonces, denme un segundito y les digo, eh, y les puedo decir que me va ahí. Y es, estas búsquedas de símbolos y claves resulta ser pruebas delimitadas por tiempo, eh, lo cual no me genera una demanda cognitiva demasiado elevada. Eso podría, yo creo que eso sí me gustaría que ponerlo acá. Entonces, que la persona presenta dificultades en cierto tipo de procesamiento, para que nos quede como de resumen. Y esto es indicador, entonces, que si bien puede llegar a resolver estas estas tareas de manera adecuada, lo que me puede estar explicando eso tiene que ver mucho con esta parte de funcionamiento ejecutivo. Espérenme, ¿cómo quito esto? De acá. Con esa parte de funcionamiento ejecutivo. Y es porque, a ver, las funciones ejecutivas resultan ser algo transversal a varios procesos, como ya se los he mencionado. Esa parte atencional de que controla el funcionamiento ejecutivo, de escoger a qué estímulos yo les presto atención, es más bien lo que me puede estar fallando. ¿Y qué es lo que pasa? Esto no es una falla constante porque, como vemos, logra compensar. Eso me explicaría por qué en algunos momentos y bajo ciertas condiciones la persona logra un desempeño, pero no estoy escogiendo efectivamente a qué le presto atención. Esa lectura la hace funcionamiento ejecutivo, pero afecta la atención. ¿Sí? De qué es eso relevante a lo que yo le debo prestar. Y pues finalmente yo no creería, o sea, aunque yo no creería que fuera solo fatiga, porque si fuera solo fatiga, ya les digo, no, el perfil no sería como tan afectado. En atención, por falta de la atención, pero podrías mandar el documento de la ENI para comparar con los nuestros. Eh, no entiendo si se refieren al manual o a estos resultados. Estos resultados, como les mencioné, son cortesía de Daniel, pues porque yo hablé con él para poder utilizarlos debido a que Carolina se encontraba fuera de casa porque ya me quedó de mandar el informe, digamos, que ella había realizado. Listo. No tengo más preguntas aquí en el tintero. Quiero saber si alguno de los presentes quiere, quiere mencionar algo, quiere que volvamos sobre algún otro aspecto o pues vamos dando por terminada la sesión.
Entonces, voy a dar 2 minutos para que... Hola Nico, una pregunta. Cuéntame. Pues es que nosotros habíamos hecho el informe como primero describiendo las áreas sin tener en cuenta los puntajes y luego después de poner las tablas y describirlos. Eso sí está, o sea, lo estamos haciendo como redundante o pues es válido igual poner las áreas con la información que tuvimos en la entrevista y luego analizarlas en base a los resultados. No, digamos que esa primera parte yo no la incluiría, porque justamente parte del soporte que te permite dar la evaluación neuropsicológica es Ujú. llevar esas afirmaciones que puedes hacer como de nivel conductual, Ya. llevarlas con un soporte. Entonces yo le quitaría esa parte primaria, sin embargo, eso no quiere decir que descuides esas observaciones clínicas. De ser algo que le impacte a la persona, se puede incluir sobre el párrafo de los procesos. Te doy un Claro. ejemplo, y es su dificultad vamos a hacerlo con un ejemplo tácito acá, su dificultad para modificar la conducta teniendo en cuenta la data se encuentra interferida, lo cual podría explicar sus alteraciones a nivel, sus dificultades para adaptarse en entornos escolares. ¿Sí? Ya. Eso, Ujú, o sea, eso listo. sí lo pueden mencionar, es más, lo voy a poner aquí ya que lo mencionas, me parece importante. Exacto. Mejor como adaptar eso a pues a los A los resultados. resultados, exacto. Pero siempre y Ay, cuando sea algo relevante para la persona, ¿no? ajá, claro. Listo, Eh, perfecto. listo. Veo por aquí, dicen, el informe se manda el martes. Sí, dejémoslo, yo lo gestiono, de que lo puedan mandar hasta medianoche. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo por aquí para que quede. Informe hasta el martes, eso sería 19, 10, 11, 12 a las 12 p.m. Y otra pregunta, qué pena. ¿Es necesario poner las evoluciones o no? No, o sea, como los archivos que subiste por cada evolución, Ujú. no, o sea, Como, o como así sea un anexo o algo así, o no, solo el informe. no, en sí sería solo el informe. Ya. Lo que sí sería importante es que si llegas a ver alguna observación conductual clínicamente relevante que tengas en esa evolución, eso sí lo Ajá. incluyes, ¿vale? Ah, perfecto. Y lo menciono como que la evolución tal se destacó esto, ¿o no? Sí, 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 o sea, pero más que en la evolución, en la evaluación realizada, por ejemplo, en la sesión número 3 se, Ajá. se evidenció esto. Ah, listo, perfecto. Mm, Entonces, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O vamos cerrando. Entonces, voy a dar entonces 2 minuticos. Si alguno tiene otra pregunta para que me haga el favor y me la escriba. Si no, pues agradecerles por su atención y espero entonces que le haya podido ser de ayuda a todos. Quedo pendiente entonces de mandarles el, este archivo. Nuevamente, si tienen más preguntas, me pueden escribir. El video, por si algo se les queda, va a estar, voy a tratar de subírselos a alguna plataforma y se los vuelvo a compartir. Entonces, no siendo más, no vi nada más nuevo. Muchas Eh, gracias. que estén muy bien a ustedes. Listo. No, pues nada. Agradecer. Gracias. Aquí termina entonces la sesión y pues esperemos cualquier duda adicional. Vale, gracias. Dale.